Este es un tema emblemático. Es por esto que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ha hecho un llamado al presidente de los Estados Unidos para que levante el bloqueo contra Cuba y demuestre, y cito las palabras del presidente Chávez, que es merecedor del Premio Nobel de la Paz. Señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos desacata sistemáticamente la resolución adoptada por esta Asamblea General de las Naciones Unidas que demanda levantar el bloqueo contra el pueblo cubano. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta política inhumana que provoca tanto rechazo en el mundo? ¿Qué puede hacer la Asamblea General, el órgano más representativo de las Naciones Unidas, ante tan reiterado desacato? Señor presidente, por las razones precedentes, la República Bolivariana de Venezuela vota nuevamente a favor de la resolución que se nos presenta para que se levante por fin y definitivamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Les recordamos que la votación resultó 187 países en contra del bloqueo, 3 a favor, Estados Unidos, Israel y Palau, 2 abstenciones, que son las Islas Marshall y Micronesia. Cuba es la nación hospitalaria que invita a los norteamericanos a visitarla, a sus intelectuales, académicos y científicos. Obviamente los 3 que dije en contra eran a favor, ¿no? A favor de mantener el bloqueo, en contra de la absoluta mayoría de la Asamblea. Compañías norteamericanas a comerciar e invertir. Señor presidente, todos aplaudimos hace pocos días al presidente Obama cuando dijo en este podio, y cito, el derecho internacional no es una promesa vacía. Ninguna nación puede tratar de dominar otra nación. Fin de la cita. No es ni puede ser aceptable para la comunidad internacional que quienes gobiernan en Washington se sientan con autoridad para aplicar medidas económicas coercitivas y leyes extraterritoriales contra estados soberanos. El presidente Obama tiene la oportunidad histórica de liderar el cambio de política hacia Cuba y la eliminación del bloqueo. Tiene incluso las facultades ejecutivas que le permitirían ahora y por sí mismo modificar sustancialmente la aplicación de las medidas de bloqueo mediante licencias generales, dispensas o waivers, excepciones humanitarias o en razón de interés nacional, aún sin que fueran modificadas las leyes que establecen las prohibiciones. Quien se duele y desafía con razón al egoísmo y la insensibilidad de la derecha conservadora, como ha hecho el presidente Obama en el Congreso, porque, y cito, un hombre de Illinois pierda su cobertura de seguro en medio de la quimioterapia y muera a causa de ello, o porque otra mujer de Texas quedara sin seguro a punto de sufrir una doble radical de mama, no podría, sin faltar a una ética elemental, impedir a los niños cubanos enfermos de cáncer o del corazón recibir medicamentos y equipos médicos. El bloqueo a Cuba es también, usando palabras del senador Edward Kennedy sobre la reforma de salud, un asunto moral que pone a prueba el carácter de los Estados Unidos de América. Señor presidente, es cierto que Cuba adquiere importantes volúmenes de producciones agrícolas en los Estados Unidos. Sin embargo, los representantes de Estados Unidos mienten
cuando dicen que Estados Unidos es un socio comercial de Cuba y callan que esas operaciones se realizan en violación de las normas del Sistema Internacional de Comercio, con pagos en efectivo y por adelantado, sin acceso a créditos privados, bajo prohibición de transportar las cargas en barcos cubanos, con procedimientos onerosos y discriminatorios y enfrentando constantes maniobras para embargar las cargas. No puede llamársele comercio a operaciones que carecen de la más mínima reciprocidad para que Cuba pueda exportar sus productos a los Estados Unidos. Un país que bloquea a otro no puede ser un socio comercial. Es una vergüenza que los representantes del gobierno de los Estados Unidos mientan al afirmar que ese país es el principal donante de ayuda humanitaria a Cuba. Los datos que usan son falsos. Mezclan en cifras fantasiosas y malintencionadas el monto de supuestas licencias para operaciones que nunca se producen. Mezclan esos datos con la ayuda que los emigrados cubanos residentes aquí envían por su propio esfuerzo a sus familias. Los sucesivos gobiernos norteamericanos han perseguido y hostigado a las organizaciones no gubernamentales que envían ayuda humanitaria a Cuba y como resultado la mitad de ellas han dejado de hacerlo. Ni siquiera hace un año, cuando Cuba fue devastada por 3 huracanes que provocaron pérdidas equivalentes al 20% de nuestro Producto Bruto Interno, el gobierno de Bush respondió a nuestra solicitud de que las compañías norteamericanas nos vendieran excepcionalmente materiales de construcción, cubiertas para los techos destrozados y otorgaran créditos privados. Señor presidente, los delegados de los Estados Unidos en diversas reuniones han aludido a los pasos que ha dado su gobierno para desmontar las más brutales restricciones que aplicó George W. Bush a los viajes de los emigrados cubanos y al envío de ayuda a sus familiares, así como al reinicio de conversaciones bilaterales en materia migratoria y de correo postal directo. Estas acciones son positivas, pero extremadamente limitadas e insuficientes. La realidad es que ni siquiera se ha regresado a la situación que prevaleció hasta principios del 2004, cuando los Estados Unidos permitían cierto nivel de intercambios académicos, culturales, científicos y deportivos con contrapartes cubanas que hoy siguen prohibidos. Algunas vagas propuestas en el área de las telecomunicaciones son simplemente inaplicables mientras no se eliminen otras restricciones en vigor y no cese la práctica de robar fondos cubanos provenientes de operaciones en ese terreno congelados en bancos norteamericanos en ejecución de decisiones de jueces venales que violan sus propias leyes. Al restablecer el derecho de viajar a la isla a los residentes de origen cubano, resulta más evidente el absurdo de prohibir a los norteamericanos viajar a Cuba, único lugar vedado para ellos en el planeta. Los ciudadanos norteamericanos, los que pagan los impuestos, no tienen la libertad de viajar a Cuba, a pesar de que la Constitución de este país supuestamente la garantiza. Los norteamericanos no tienen derecho a recibir información de primera mano sobre Cuba. Los representantes de Estados Unidos han mencionado también en diversas reuniones un declarado nuevo espíritu en la relación con nuestro país. Cuba ha respondido en plena coherencia con su disposición histórica a conversar directamente con los Estados Unidos. El presidente Raúl Castro Ruz, como hizo antes el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, ha reiterado su disposición